Amén. Amén. Cerramos nuestros ojitos. Padre bueno, Padre de misericordia, ante su presencia nos presentamos en esta hora, Señor, cuando el día ya se nos está yendo, la tarde está declinando, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Muchas gracias porque usted en cada momento, en cada instante está con cada uno de nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, proveyendo todo lo que necesitamos. Señor, le pido en esta hora por esta clase donde estamos reunidos, Señor, aquí con nuestro hermano Ignacio Castro, donde hay alumnos, Señor, que han tomado estos cursos, no para engrandecernos nosotros, sino para engrandecer su obra, Señor. Abra nuestro entendimiento, denos la gracia y la sabiduría de lo alto para poder, Señor, estar atento a nuestro oído, nuestro corazón, para colocar tu obra en alto y para eso estar aprendiendo más cada día de su palabra. Bendiga a cada uno de los alumnos, como bendiga a mi hermano Ignacio Castro, que tiene la muy buena disposición de poder estar enseñando en esta hora. Tu palabra nos dice que todo lo que le pidiéramos al Padre creyendo en el nombre de Jesucristo, usted lo haría. Por lo tanto, proclamamos en esta hora más que victoria, porque lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y antes de que pasemos a la clase, voy a compartir un poquito con usted el Salmo número 37, amén, versículo 4, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Estamos encomendados en este curso, en esta hora, para poder servirle al Señor conforme sea la voluntad de Él y solamente colocar la obra de Él en alto. Nosotros no, al contrario, nos hacemos más pequeñitos, más humildes para darle a Él siempre el primer lugar. Pero para eso tenemos que aprender de su palabra y el Señor nos ha honrado en este curso de aprender de la palabra del Señor, de hablar con respaldo, de hablar con firmeza, de hablar con autoridad de parte de Cristo. Así que les deseo las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes y en especial a nuestro hermano Ignacio por la muy buena voluntad y disposición que Él nos da para enseñarnos. Amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano Ignacio. Es todo suyo este tiempo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias, mi pastora. Bueno, como todos saben, estamos en el libro de Hermenéutica, ¿ya? El cuarto libro, así que felicidades, van por el cuarto ya, les queda menos, ya, de 6, así que vamos, súper avanzados. Así que muy bien ahí, el libro de Hermenéutica, el Instituto IPECHI, entonces. La agenda de hoy vamos a revisar el libro de Hermenéutica, como estamos hablando, la introducción al libro, que eso es importante para después darle el hilo conductor. Tenemos varias lecciones, yo creo que aquí vamos a llegar hasta la lección 3 más o menos, ¿ya? Porque igual son más o menos extensas y en algunas partes vamos a tener que introducirnos más. Si bien creo, al leer las preguntas, veo que son mucho más fáciles que el estudio del libro completo, así que no va a haber ningún problema en esa parte tampoco, ¿ya? Vamos a ver las cualidades del intérprete, la lección 2 con los métodos de interpretación, la lección 3, la hermenéutica en general, ¿ya? Introducción a la hermenéutica bíblica, ¿ya? Tenemos como hermenéutica una base general, ¿ya? Que en general, a través de la interpretación de cualquier libro, se le llama hermenéutica. Pero nosotros vamos a hacer estudio de hermenéutica bíblica, o sea, basada en nuestro libro de las Escrituras. Entonces, la hermenéutica bíblica es la ciencia de la interpretación del Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? No obstante, estos dos documentos difieren en forma, lenguaje y condiciones históricas. Es igualmente cierto que sin un conocimiento profundo del Antiguo Testamento es imposible tener una interpretación del Nuevo Testamento, ya que ambos de los dos nos ayudan y se complementan para generar la escritura bíblica que nosotros conocemos. La Biblia en su conjunto es un libro divino, cuando hablamos en conjunto Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ya? Un libro divino y humano. Pero existe el peligro que al estudiar una parte de ella, descuidando relativamente la otra parte, caigamos en interpretaciones erróneas. La hermenéutica
tiende a establecer los principios, los métodos y las reglas que son necesarios para revelar el sentido de lo que está escrito. ¿Ya? Entonces, vamos a encontrar principios, métodos y reglas. ¿Ya? Estas cosas nos van a ayudar a regirnos para encontrar el verdadero significado. Su objeto, o para qué sirve la hermenéutica, es dilucidar o entender todo lo que haya de oscuro o mal definido, todas esas cosas que quedan como a la deriva, de manera que mediante un proceso inteligente todo lector pueda darse cuenta de la idea base del autor. La necesidad de una ciencia de interpretación es cosa que se impone en vista de las diversas mentales y espirituales de los seres humanos. La hermenéutica, entonces, como en general, va a ser el análisis de los libros, ¿ya? De la Biblia como tal, y aparte de cada uno de los libros, dentro de ella, en la que vamos a tratar de encontrar la voz del autor dentro de ella. Esa es la base de todo. Por ejemplo, vamos a leer el libro de Judas, y vamos a tratar de comprender qué pensaba Judas en ese instante, qué era lo que estaba en su corazón en ese minuto. ¿Ya? Entonces, para eso nos sirve la hermenéutica, para poder entender todo en base a su contexto, lo que pensaba, lo que sentía, cosa de no decir nosotros, es que Judas decía esto porque yo creo. No, aquí vamos a ir a la base de lo que realmente el intérprete trató de escribir y relatar. ¿Ya? Y dentro de esto vamos a ver las distintas cualidades del intérprete, que es la primera lección. Cuando nos referimos al intérprete, corresponde al predicador, o quien realiza la explicación. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, nos convertimos en el intérprete, o explicación, análisis de la Santa Escritura. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que nosotros leemos, le estamos dando un complemento a la palabra. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué me llena esto? ¿Qué me trae esto a mi vida? Y ahí por eso nos convertimos en unos intérpretes. Tratamos de entender lo que el texto escrito me está relatando a mi vida. Y ahí estamos interpretando las Escrituras. Querámoslo o no, cada vez que nosotros escuchamos a alguien, leemos algo, nos cuentan lo que sea, estamos interpretando cosas. ¿Ya? Debe poseer las cualidades del intérprete, debe poseer una mente sana, equilibrada y una búsqueda y lectura constante de la palabra de Dios. Debe ser capaz de percibir rápidamente lo que un pasaje no enseña, así como abarcar su verdadera tendencia. Necesita un criterio sano y sobrio. Su mente debe tener la competencia necesaria para analizar, examinar y comparar. ¿Ya? Aquí vamos a ir revisando esto un poquito más a detalle en cada una de ellas. Conveniente es que el expositor de la palabra de Dios, ya vimos que el expositor o intérprete, venimos a ser nosotros o el predicador, ¿ya? Cuide de todos sus principios y sus procedimientos de raciocinio. El empleo correcto de la razón en la exposición bíblica se hace visible el proceder cauteloso en los principios sólidos adoptados. En la argumentación firme y concluyente, en la sobriedad del ingenio desplegado y en la integridad honesta y llena de consistencia propia mantenida en todas partes. Semejante ejercicio de la razón siempre se hará recomendable a la conciencia piadosa y de corazón puro. ¿Por qué nombra estas cosas como importantes? Mire, y ahí hay un texto bíblico de 2 de Timoteo 2:24, que dice, debe exponer a otros en forma vívida y clara lo que él entiende. 2 de Timoteo 2:24 dice que debe ser sobrio, ¿cierto? Entendido, debe ser una persona que esté apta para enseñar. ¿Y a qué se lleva esto, mis hermanos? A que una de las cualidades del intérprete, las cualidades físicas, son que esta persona debe vivir lo que está predicando. Nos sirve, o muchas veces ha sido mal utilizado un predicador o alguien, un hablante que hable algo y que su vida no lo relacione, que su vida no lo viva. ¿Ya? El intérprete o el predicador de las Escrituras debe ser de una línea con lo que está predicando. Y a su vez, como salía aquí, por ejemplo, aquí dice que debe poseer una mente sana, equilibrada, ser capaz de percibir rápidamente lo que enseña o lo que no, sobrio, sano. ¿Por qué? Porque denota también que cuando nosotros estamos exhortando, predicando o interpretando las Escrituras, estamos en una esfera de poder, querámoslo o no. El que se para en un púlpito está en una esfera de poder. ¿En qué sentido? De que hay mucha gente que a lo mejor no tiene el mismo conocimiento y va a creer absolutamente todo lo que se le diga. Por lo tanto, esta persona debe tener
totalmente sana de no confundir a nadie, de ser lo más cauteloso posible en el discurso que va a hablar. O sea, si usted no tiene una certeza de algo, no lo diga, no lo exponga de esa forma. ¿Ya? Es natural que todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas, todos tenemos inquietudes, y esas cosas es natural de que no digamos algo a ciencia cierta si no sabemos que es así. ¿Por qué? Porque estamos llevando a error a unos pequeñitos que están aprendiendo también de la palabra de Dios. Por eso es tan importante la hermenéutica bíblica, ¿ya? Para que podamos analizar el texto en toda su variedad y como verdaderamente corresponde. Ahora estamos viendo las cualidades del intérprete, después vamos a pasar a cómo vamos a hacer este trabajo, pero estas cualidades son sumamente importantes. Aparte de las cualidades mental o cualidades físicas que debe poseer, tenemos las cualidades espirituales, que estas las conocemos un poco más, ¿cierto? Nosotros como que dentro de la iglesia decimos, ya, esta persona debe ser, y aquí nos va a decir algunas de las cosas. El intérprete necesita una disposición para buscar y conocer la verdad. ¿Qué es la verdad, hermano? Aquí ya bíblicamente nosotros podemos decir la verdad es Cristo, ¿cierto? Y dice que Él se revela a través de su palabra, o que nosotros a través de las palabras lo podemos encontrar o conocer. Por lo tanto, el intérprete debe ser una persona que en una búsqueda constante de Dios, una búsqueda constante de Cristo, del Espíritu Santo. El intérprete debe tener un deseo sincero de alcanzar el conocimiento de la verdad, de aceptarla cordialmente una vez alcanzada. Proverbios, por ejemplo, aquí nos deja unos mensajes. Aquí les voy a pedir si alguno de ustedes puede buscar Proverbios 1.7. La hermana Nicole, veo que ahí se mueve. El hermano Emanuel, Romanos 8.6. Mi pastora Marisol, Mateos 13.11. Ahí sí, Mateos 13.11. Para que podamos ver qué luces nos da la palabra de Dios con respecto a estas cualidades del intérprete. Y mi pastora Elizabeth, Efesios 1, 17 y 18. ¿Ya? Hermana Nico, ¿lo tiene? Amén. Ya. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Hermano Manuel, Romanos 8, 6. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Pastora Marisol, Mateos 13, 11. Amén. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Amén. Y mi pastora Amén. Elizabeth, Efesios 1, 17 y 18. Amén. Dice así. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Amén. Entonces encontramos dentro de todos estos versos que dice que debe ser sabio o buscar la sabiduría, ¿cierto? Esa sabiduría espiritual. Dice que el conocimiento también del Espíritu Santo es aquel que nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia, ¿cierto? Y no habla de una Amén. justicia terrenal, sino que nos habla siempre de la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Que todos alcancemos la salvación, que todos podamos llegar y estar delante de la presencia de Dios. Esa es la mayor justicia de Cristo sobre la vida, sobre la tierra, de que Él vino y Él se puso por nosotros, ¿cierto? Pagando el precio, y eso fue a toda la humanidad. Entonces, ese es el mayor acto de justicia, y lo mismo nosotros tenemos que revelar a través de esta interpretación bíblica, de siempre poder que cualquier persona que llegue pueda ser alcanzada por esta misericordia de que Cristo quiere llegar al encuentro de esa persona. Entonces muchas veces
nos centramos en otras cosas y no en revelar el carácter de Cristo delante de la gente que nos pueda estar escuchando, ¿ya? Entonces, estas dos son esas cualidades. Entonces, ahora, aquí vamos a hacer un acto de ayuda directa, pero el examen de ustedes dice, el capítulo número 1 destaca las cualidades del intérprete y mencione 2 de ellas argumentando por qué son consideradas por usted. Entonces, hermana Nicole, de cualidades normales, por decirlo así, ¿cuál usted encuentra que es muy primordial y necesaria? ¿De los versículos que leímos? No, no de las espirituales, de las normales, de las como personas. Como dice más abajo, entre medio de los versículos que leímos, que al menos yo subrayé, el no dejar de orar. ¿Ya? Esa es como una cualidad espiritual. ¿Y cualidad de la persona como tal? A ver. Podría ser... Hermano Manuel, usted por mientras también piense una, ¿ya? Me pilló. Es que Mire, no- mire la presentación, ahí está, ahí le estoy dando algunos tips. ¿Cuál nos referimos al intérprete? Mente sana. Ya, usted encuentra que una mente sana es algo muy necesario para el intérprete, ¿cierto? Para poder entender las escrituras. ¿Ya? Hermano Manuel, usted, Yo diría la perseverancia, ya, la perseverancia. ¿Por qué la perseverancia? porque mientras más perseverante, más quiero entender, más voy a buscar y así más voy a aprender. Súper, eso es muy importante. ¿Sabe que un día en una clase también nos enseñaron y nos hicieron una pregunta así muy simple? Y nos dijeron, ¿pero para qué quiere aprender usted? Y todos como que quedamos así porque queremos saber más, ¿cierto? Porque como queremos entender, queremos comprender. Y después de varias partes nos dijeron, sí, pero queremos aprender o queremos saber para poder enseñar, para poder servir mejor. Entonces, que siempre el conocimiento, todo lo que hagamos nos lleve a servir mejor. Esa es la base, creo yo, de una buena forma de poder aprender. Que es maravilloso el poder aprender, pero que siempre lo hagamos para servir mejor. Al que sea, para poder servir. Ya. Entonces, ahí ustedes ya dieron 2 cualidades, ¿cierto? Mi pastora Marisol, ¿usted qué cualidad cree que del intérprete sería necesaria? O encuentra muy importante el intérprete. Para poder responder bien, explicar bien, estar concentrada en todo. Bueno, es mi opinión, tener una lectura constante de la palabra de Dios. Amén. La lectura constante, súper importante. Ahí ya tenemos 3 y ustedes tienen que dar 2, ¿ya? Así que ahí ya creo que respondimos parte de esa primera pregunta. Mi pastora Marisol, o sea, Elizabeth, y usted, de la parte espiritual, ¿cuáles cualidades del intérprete le gusta más o le gustaría destacar en este día? Sabemos que todas son importantes, pero... Sí, sí, yo creo que bueno, la que me gusta más, como usted dice de ahí, es el deseo sincero de alcanzar el conocimiento, de conocer más a Dios, de ser como Él. Por ejemplo, yo en la mañana me levantaba y leía un versículo, no de la Biblia, sino que de un texto que decía que cuando uno lee las Escrituras, se acerca más a Dios y se parece más a Él. Y eso como que me llegó y abrí la Biblia y me salió ahí en Josué, capítulo 5, y fue maravilloso leerla, hermano Ignacio. Sabe que lloraba en la mañana porque fue cuando Dios mismo se le presentó a Josué.
así como se le presentó a Moisés cuando le dijo que quitara su calzado porque ese lugar era santo, se le presentó a Josué. Entonces para mí, en mí entró una emoción muy grande y lloraba y sentía la presencia de Dios en mi vida. Entonces yo creo que lo más importante es darse cuenta de la importancia que tiene de leer la Escritura y del respeto con el que uno tiene que leerla. Y como decía Nicole, lo primero es orar para que Dios a uno le dé el entendimiento, porque cualquiera puede leer la Biblia, cualquiera persona la puede leer, pero no con la misma búsqueda, no con el mismo interés. Entonces yo creo que en nuestra vida tiene que estar ese interés sincero. Eso aparte me gustó mucho, la sinceridad de parte de uno para conocer y saber para qué estoy leyendo la Biblia. Así Eso. Súper bien. ¿Sabe que el leer la Biblia, acuérdense muchas veces de una carta de amor? Imagínense, yo por ejemplo, si usted encuentra una carta cualquiera, la va a leer como una simple carta. Pero si es la carta que le envía a su amado o su amada, va a tener una connotación distinta, va a tener otro sentido. Asimismo pasa con las escrituras. Claro. La Biblia muchas veces, o en realidad lo que trata de hacer es que nosotros, nuestra mente humana, logre comprender de alguna forma a este Dios tan inalcanzable y tan grande que nosotros no podemos comprender. Entonces, las Escrituras nos da pistas, nos revela ese amor, nos revela la forma de Cristo, nos revela toda esa paciencia, toda esa sabiduría con la que Él trata de amarrarnos con su amor. Entonces, piensen siempre en una carta de amor dirigida a su vida. Eso es la palabra de Dios. Y de hecho, de esa forma la encontró Lutero. Cuando Martín Lutero, haciendo una búsqueda constante de buscar a este Dios, encontró de que no era por obra, sino que era por gracia, de que no había méritos más que él pudiera hacer, sino que era por amor. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque encontró a este escritor lleno de amor, ¿cierto? Que le reveló esto a su vida. Entonces, estas cualidades del intérprete, tanto tener una mente sana, ser un hombre piadoso, tener, ¿cómo que se llama? Correcto, equilibrado, una búsqueda constante, todo eso va a dar una buena interpretación, ¿ya? Sobre todo una lectura constante, porque un texto sacado de su contexto son pretextos, ¿ya? Por eso es tan importante que usted pueda, de hecho, yo a los jóvenes de acá les recomiendo siempre, si usted va a leer o va a predicar de alguna parte, lea el capítulo completo. Si no puede leer el capítulo completo, por último, léase los 2 anteriores y los 2 después para que tenga el contexto, sepa de qué se está hablando. Porque si no, tomamos texto al azar y eso por lo general nos puede llevar a un error, ¿ya? Entonces lo mejor es poder abarcar lo más posible en nuestro análisis, ¿ya? Entonces esas son las cualidades del intérprete. Seguimos. Métodos de interpretación. Y aquí les voy a dar una buena y una mala noticia. Primero les voy a dar todos los métodos erróneos, porque así aparece en el libro, ¿ya? Varios erróneos y al final viene el que corresponde, ¿ya? Entonces, métodos de interpretación. Lección número 2. La historia de la exposición bíblica, tal como se descubre en las obras de los grandes exegetas y críticos, nos muestra los diversos métodos que han prevalecido en varios periodos. Stuart, desde el primer instante en que el ser humano se dirigió a otro mediante el uso del lenguaje, hasta la hora actual, las leyes esenciales de la interpretación fueron y han continuado siendo un asunto práctico. ¿A qué se refiere este hombre? Cada vez que nosotros, por ejemplo yo ahora, estoy hablando con ustedes y ustedes están escuchando, al escucharme están interpretando lo que yo digo. Si en algún minuto yo me quedara en silencio, por ejemplo lo voy a hacer ahora, y ustedes van a interpretar lo que yo, por a veces motivo, en eso. ¿Qué interpretan ustedes? ¿Qué decía yo? ¿Que dejó de hablar porque va a tomar agua? Ya, por ejemplo, ¿cierto? Que cierro mi boca y yo voy a tomar un poco de agua, ¿ya? O que tengo sed. Entonces, ¿se dan cuenta? Hacemos interpretaciones y no necesariamente tenemos que oír. Lo mismo nos pasa con la lectura.
¿ya? Nosotros interpretamos a través de estos tipos de lenguaje, y se habla de lenguaje porque tenemos el lenguaje verbal, lenguaje escrito, nuestro lenguaje corporal, que es la forma en cómo nosotros nos paramos y nos movemos, etcétera. Todo este tipo de lenguajes, entonces, son parte de estas leyes de la interpretación, ¿ya? Los métodos de explicación erróneos y absurdos tienen su origen en falsas ideas acerca de la Biblia misma. Entonces, reducir una palabra, por ejemplo, a su valor numérico, ocurrió en el año 400 después de Cristo, en que hubieron métodos erróneos donde, por ejemplo, decían la palabra, no sé, Jesús tiene 11, por ejemplo, y le añadían a otra palabra que valiera lo mismo número, ¿ya? Y interpretaban de esa forma la escritura, buscándole valores numéricos. Entonces, encontramos que esas son técnicas mal usadas de interpretación, ¿ya? Bienvenida a mi hermana Esther, que el Señor le bendiga, ¿ya? Y dentro de estos métodos también encontramos, por ejemplo, ahora el método alegórico. ¿Qué encontramos del método alegórico? ¿Ya? Por ejemplo, la alegoría viene del griego, que es figuradamente, o sea, exaltar algo sin necesidad que sea igual. Este fue un método que se utilizó, y por si acaso es un método erróneo, ¿ya? Lo vamos a analizar. Es una figura literaria o tema artístico que busca representar la idea valiéndose de formas humanas, animales o de objetos. Las alegorías pretenden dar una imagen a lo que no tiene imagen, ¿ya? Para que pueda ser más entendido para todos. La alegoría relacionada con ella o tiene un simbólico, un resultado o un significado simbólico. Entonces, el método alegórico, ¿qué hacía? Prominencia desde temprano entre los judíos de Alejandría, generalmente se atribuía su origen a la mezcla de la filosofía griega con los conceptos bíblicos acerca de Dios. Hacía una mezcla entonces entre la parte griega a todos los conceptos bíblicos que nosotros conocemos. El método alegórico de interpretación se basa en una profunda reverencia por la Escritura y un deseo de exhibir sus múltiples profundidades de sabiduría. Y hasta ahí iba bien. El problema es la sobrecarga de alegorías. No extrae el significado legítimo, ¿ya? ¿Por qué? Sino que introduce en el todo lo que al capricho, fantasía del intérprete se le ocurría, como para exagerarlo, por decirlo así. Ejemplo de esto es Clemente de Alejandría, comentando sobre la prohibición, por ejemplo, mosaica, o de la ley, de comer el cerdo, el halcón, el águila y el cuervo. Y él hace esta alegoría. Dice, el cerdo es el emblema de la codicia voluptuosa y sucia de alimento. El águila indica el latrocinio, el halcón la injusticia y el cuervo la voracidad. Y así él exponía sobre el verso Éxodo 15:1. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Será ese el verdadero significado? ¿Será verdaderamente el significado? No, en ese caso el significado bíblico real, cuando vamos a buscar al intérprete, era que ellos se consagraran para Dios. Ese es el significado. Entonces, ¿se dan cuenta? Lo basa en alegoría o estas interpretaciones que tiene cada uno de ellos. Ya, ese es el método alegórico. Sí. Después pasamos a un segundo método, que es el método místico, que también se une un poco al alegórico, ¿ya? En el método místico, según lo cual deben buscarse múltiples profundidades y matices de significado en cada palabra de la Biblia. Los intérpretes alegóricos muy naturalmente caen en muchas cosas que deben clasificarse con las teorías místicas. Clemente de Alejandría también sostenía que las leyes de Moisés contenían un cuádruple significado, ¿ya? No solamente uno, o sea que cada escritura tenía 4 significados distintos. Decía que tenía un significado natural, un significado místico, un significado moral y un significado profético, ¿ya? Rabanus Maurus recomendaba 4 métodos de exposición referentes a esto, que era el histórico, el alegórico, anagógico y el tropológico. Y Emmanuel, quien sostenía la existencia de un triple sentido de las escrituras, de acuerdo con lo que él titulaba la ciencia de las correspondencias. Así como hay 3 cielos, decía él, el bajo, el medio y el superior, así hay 3 sentidos en la palabra, el natural o literal, el espiritual y el celestial, ¿ya? ¿Qué pasa con este método?
el místico designa un tipo de experiencia difícil de alcanzar, en el que llega el grado máximo de unión del alma humana y lo sagrado durante una existencia terrenal. ¿Por qué este método también es erróneo? Porque ellos trataban de darle más interpretaciones de las que habían, ¿ya? Entonces buscaban en cada uno de los textos muchas interpretaciones y no necesariamente iban a la que realmente existía, ¿ya? Después tenemos otro método que es el pietista. El método pietista, el intérprete pretende ser guiado por una luz interna. Miren lo complicado, y lamentablemente esto aún se ve en algunos lugares, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Es el método pietista, ser guiado por una luz interna recibida como una unción del Espíritu Santo. Las interpretaciones divergentes e irreconciliables prevalecientes entre los adherentes a este sistema demuestran que tal luz interna no merece confianza, ¿ya? ¿Qué nos dice la palabra? Que ella es, ¿cierto?, la verdad, o que Cristo es la verdad, y que dice que para encontrar, por ejemplo, la fe y todo eso, lo debemos alcanzar a través de las Escrituras, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Él se establece como un nuevo oráculo. ¿Saben cuáles eran los oráculos? Eran los intérpretes de los dioses, ¿ya? ¿Qué significaba eso? Que, por decir algo, Dios le habla a una persona y esa persona tiene un nuevo mensaje, tiene algo nuevo, algo fresquito, algo recién entregado, ¿ya? Entonces, la objeción fatal para este método de interpretación es que necesariamente impugnan la veracidad, o sea, mienten en la veracidad, y el honor de los escritores sagrados, y aún del mismo Hijo de Dios. Fácil es ver que semejante sistema de interpretación que públicamente desconoce el sentido gramatical y histórico de la Biblia, no puede tener reglas dignas de confianza o consistentes. Al igual que los métodos místicos y alegóricos, deja todo liberado a la fe o a la fantasía del intérprete. ¿Qué sentido? A ver, un ejemplo de un método pietista sería que, por ejemplo, un hermano lee X día sobre la palabra y en la noche tiene un sueño y sueña de que, no sé, en 3 semanas más viene el Señor, un ejemplo. Y él va y dice, mire, yo estaba leyendo esto, y expone de que, pero el Señor le revela que en 3 semanas más viene el Señor. ¿Qué dirían ustedes acerca de esa interpretación? Y aquí dejo abierto para que ustedes puedan comentar al respecto. ¿Qué les parece esta interpretación? Hermano Manuel, ¿le parece una buena interpretación? O sea, que un hermano, si bien ora, lee, pero que de repente llega y diga esto. Mi hermano Ignacio, igual es como difícil la pregunta, porque si lo vamos a lo que bíblicamente dice que ni aun sus ángeles saben cuándo va a ser la venida del Señor, si lo vemos en ese punto de vista. Así que está como entre creer y no creer, una revelación divina solamente, como estamos hablando, que es la exposición pianística. Pietista. Pietista. Exacto. Sería como lo que deberíamos tener nosotros como cristianos realmente. Claro, pero súper bien, ahí usted dio en el clavo, hermano Manuel. ¿Por qué, por ejemplo, a usted le genera este conflicto? Porque en la Biblia nos dice que el día y la hora nadie lo sabe. Exacto. ¿Cierto? Entonces, sí. ahí es donde nosotros debemos todo, dice, analizarlo todo, ¿cierto? Dice, analizar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, aquí es donde a nosotros como intérpretes, como hermanos de la iglesia, como personas que estamos aprendiendo, tenemos que tener una constante lectura. ¿Para qué? Para que no vengan estas cosas, ¿ya? Entonces, ¿se dan cuenta? El método pietista es súper complejo, porque muchas veces también, y esto es una enseñanza que por lo menos a nosotros nos dio nuestra pastora cuando estaba en vida, y nos decía, cuando hayan lenguas en la iglesia y no haya un intérprete, nadie confirma. Ella nos enseñó, nadie confirma, ustedes oran. Ustedes oran. ¿Por qué? Porque no se sabe qué tipo de lengua es. Ella tenía discernimiento y muchas veces hizo callar a instrumentos. Entonces ella enseñó a la iglesia de que si no se entendía, porque nosotros tenemos que tener un raciocinio de lo que estamos
entendiendo. Por lo tanto, no debe ni confirmar, ni si no entiende o no sabe, ni confirme, ni tampoco haga un desaire ni nada, sino que usted ore para que el Señor hable por ese instrumento. Nada más que eso. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante también, que cuando nosotros estemos en medio de estas cosas, no emitir un juicio, pero sí ir a la palabra y ir a la oración. Esos son nuestros grandes pilares en los que tenemos que aferrarnos siempre. ¿Ya? Y por eso que el método pietista es tan controversial y por lo mismo es poco digno de confianza, porque se supone que está interpretando algo que ya se escribió. ¿Ya? Es como que diga, no sé, en el libro de Daniel habló de la parte de hierro, de la de bronce, de la de oro, ¿se recuerdan eso? Entonces, y decir, miren, nosotros vivimos en el 2000, el año de oro, por lo tanto ahora viene solamente la cabeza. Se da cuenta que no es una interpretación bíblica, sino que es algo que esta persona está añadiendo al texto. ¿Ya? Por lo tanto, esa es la confusión del método pietista. Pasamos al siguiente método de interpretación, que es el método naturalista. ¿Ya? El método naturalista nos dice que Cristo de los Evangelios fue la creación mítica de la iglesia primitiva. Gracias, amor. Sí, Cristo de los Evangelios fue la creación mítica de la iglesia primitiva. Uno de los adoradores entusiastas dice, revistieron la memoria de aquel hombre, Jesús, con todo lo que pudiera engrandecer su nombre y su carácter como el Mesías del mundo. Prácticamente dice como que esto fue una locura de esos profetas, una locura de esos 12 apóstoles. ¿Ya? Representa la Biblia como un libro de ficción, donde eliminan todo lo sobrenatural, definiéndolo como creadores de los seguidores de Jesús. Ejemplo de Jesús caminar sobre el agua. ¿Qué decían ellos? Por ejemplo, en el texto donde aparece Jesús caminando sobre el agua, ¿ya? Donde se nos dice que él venía y se acercó a la balsa, ¿cierto? Y que Pedro incluso caminó. ¿Qué dicen los naturalistas? Dicen de que no, de que él no estaba en medio del mar, sino que estaba en la orilla. Y que por eso sus pies estaban firmes. Entonces nunca caminó sobre las aguas, sino que esto fue una interpretación nomás donde efectivamente los pies a lo mejor estaban con agua, pero no estaba sobre el mar. Dicen también, así, que por ejemplo, incluyó a la iglesia, dicen que todo esto, por ejemplo, la huida de Egipto fue sacada de Moisés y que Jesús nunca fue perseguido o que nunca hubo esta matanza de los niños, de que solamente fue algo representativo de lo que ocurrió en Éxodo, ¿ya? Entonces dicen que cuando se le apareció, por ejemplo, Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿ya? Que eso en realidad no fue verdad y que aparecieron otros 2 hombres con esos nombres y que por eso se le da este origen, ¿ya? Todo esto es el método naturalista, o sea que basa todo a algo natural y a algo que puede realmente acontecer, ¿ya? Físicamente hoy día. Y eso también nos queda a nosotros a distintos, porque también hemos vivido cosas que son inexplicables. No sé ustedes, pero muchos hemos vivido métodos inexplicables desde que estamos dentro de la iglesia. Entonces es importante también analizar todos estos métodos. Entonces el método naturalista lleva todo a algo natural, tangible, y que se pueda realizar hoy en día. Si no, para ello era solamente un acto de ficción. ¿Ya? Todo está en estos métodos de interpretación. Y ahora, vamos a ver qué ocurre. Los ataques escépticos y racionalistas. Escépticos son aquellos que no creen, ¿ya? Y racionalistas, o sea, que utilizan solamente el raciocinio para vencer en las cosas, contra las escrituras, han hecho surgir un método de interpretación que podemos llamar el apologético. El método apologético es la defensa de la fe a través de las escrituras, ¿ya? Cuando un teólogo adopta un punto de vista de un credo eclesiástico y desde esa posición, con aire de polemista o con aire de grandeza, procede a buscar textos bíblicos aislados, favorable a sí mismo y desfavorable para su adversario, es más probable que esta persona se exceda, ¿ya? Entonces aquí nos va a enseñar cómo realmente debemos buscar. Y este es el método recomendado, ¿ya?
Distinguiéndose de todos los métodos de interpretación mencionados, podemos referirnos al método histórico-gramático, ¿ya? Este es el método que se utiliza y el que deberíamos nosotros utilizar, el más recomendable, ¿ya? Como el método que más se recomienda al criterio y la conciencia de los estudiantes cristianos. ¿Por qué? Su principio fundamental consiste en conseguir de las escrituras mismas el significado preciso que los escritores quisieron dar. ¿Se acuerda? Eso era lo que yo le decía, vamos a tratar de obtener qué es lo que el escritor intentó darnos aquí, ¿ya? Ese método aplica a los libros sagrados los mismos principios, el mismo proceso gramatical y el mismo proceso de sentido común. El método histórico-gramático, si ustedes lo buscan en internet, lo van a encontrar también para libros de historia normal, no bíblicos, pero a nosotros también se nos denomina que este es el mejor método para nuestros estudiantes cristianos. ¿Ya? Proceso gramatical, sentido común y razón en que aplicamos a otros libros. El exégeta, o el que estudia, el que analiza el libro históricamente y gramaticalmente, dotado de convenientes cualidades intelectuales, educacionales y morales, aceptará las demandas de la Biblia sin prejuicio. ¿Ya? Sin prejuicios. O prevenciones. Y sin ambición alguna de demostrarlas como verdaderas o falsas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a leer, vamos a tratar de, no les voy a decir dejar su mente en blanco porque sirve para malas interpretaciones, pero tratar de ir sin ningún tipo de prejuicio, sin ni una imagen anterior a eso. Tratar de llevar lo más puro posible su mente y leer. Leer una vez, leer 2 veces, leer 3 veces. Y de eso poder decir, esto es lo que a mí me queda claro de este pasaje. ¿Ya? Entonces, tratar de ir a ver todo eso. Sin ambición alguna de mostrar verdades o falsedades. O sea, usted no va a ir a buscar un texto bíblico para decir, mire, yo le voy a demostrar al hermano que así es. No, porque no es para eso. ¿Ya? Investigará el lenguaje y tendencias de cada libro con toda independencia. ¿Por qué el lenguaje es importante? Hay partes escritas en arameo, hay partes escritas en griego, ¿cierto? Hay partes escritas en hebreo. Así fueron escritos en un principio los libros. Cada uno de estos lenguajes tiene un sinfín de contrastes internos. Por ejemplo, el griego era un lenguaje más rico que el lenguaje hebreo, ¿ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, por decir hoy día, nosotros hoy día en el español o el castellano es el lenguaje más rico que existe. ¿Sabían ustedes eso? Nosotros tenemos palabras para todo. Por decir algo, tenemos la silla, ya, tenemos la silla, tenemos el sillón, tenemos el banquito, tenemos la banca, tenemos el sitial, ¿ya? Tenemos, y así, un sinfín de cosas, ¿cierto? Pero por ejemplo, estos 5 significados de silla, sillón, sitial, lo que queramos llamarle, en hebreo, o sea, en griego, por ejemplo, tenía solo 2 palabras, no sé, una para sillas y una para sillones. Sillones de cualquier tipo se nombraba de una pura forma y silla, de la forma que sea, se llamaba silla. Y en arameo, por ejemplo, tenía una sola palabra, y con esa palabra se significaba silla, o sillón, o banquita, ¿ya? O sitial. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasaba con eso? Que muchas veces, cuando se va a interpretar se dice una palabra, pero esa palabra tiene múltiples significados porque su lenguaje era más reducido. Que es, por ejemplo, lo que pasa con el texto bíblico de sus corazones. ¿Ya? Hay una parte bíblica donde dice, por ejemplo, Jesús dice, y Jesús entendía lo que ellos cavilaban en sus corazones. ¿Ya? Y así lo dice Reina Valera, ¿cierto? Cavilaban en sus corazones. Pero ese corazón, nosotros hoy día entendemos que corazón para nosotros puede ser el centro de algo, puede ser el corazón como músculo que bombea, y también encontramos corazón como nuestra parte de nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, en ese minuto, por eso es tan importante, porque el contexto da a entender de que en ese capítulo, cuando habla de corazón, está hablando de sus mentes, o de sus pensamientos, no del corazón físico que bombea, ¿cierto? Entonces, por eso es importante saber en qué lenguaje se escribió tal libro o tal texto,
¿ya? Por eso que es histórico y gramático. Después, tendencia de cada libro con toda independencia. ¿En qué va la tendencia? Cada autor o cada persona no se contradice entre él mismo, ¿ya? Trata de siempre llevar una misma línea, un mismo mensaje. Entonces, por ejemplo, si un escritor está hablando de amor, ¿ya? Y lo vamos a ver en la próxima lección, en la lección del capítulo 3, está hablando de amor y de repente dice, yo no he venido a dar amor, sino que a enemistar a padres contra hijos, a madres. ¿Se acuerdan de ese verso? Como que dice, chuta, es raro esto, pues, o sea, estamos hablando de un Dios de amor, pero dice que viene a colocar guerra entre las familias. Y ahí como que encontramos este contraste muy rápido. Entonces ahí tenemos que analizar el texto. ¿Se dan cuenta? Entonces para eso nos sirve esta interpretación. Y sin temor de ninguna clase, se posesionará del idioma del escritor, del dialecto en especial, ¿ya? Que hablaba, así como de su estilo, su manera peculiar de expresión, averiguará la circunstancia en que fueron escritas. Esto es súper importante. Por ejemplo, cuando yo le digo, y en la tarde fue a comprar pan. Fácil, ¿cierto? En la tarde fue a comprar pan. Un ejemplo. Pero si nosotros vemos el contexto histórico, es distinto ir a comprar pan en invierno que en verano. Ahí ya partimos con una diferencia. Es distinto ir a comprar pan en medio de la pandemia, cuando había que sacar permiso, que antes de la pandemia. O es distinto ir a comprar pan en un toque de queda que a mediodía. ¿Se dan cuenta que todas estas circunstancias son distintas? Lo mismo pasa con los textos bíblicos. Las circunstancias. Por ejemplo, cuando Pablo relata y en medio y en muchas de sus cartas estaba prisionero. Entonces se dan cuenta que cambia el contexto porque él no podía ir. Entonces cuando dice amados, queridos, él trata de expresar todo su amor a aquellos que está escribiendo las cartas. ¿Cierto? O cuando Judas, o sea, el apóstol Juan estaba en la isla haciendo los escritos, ¿cierto? Es muy distinto los contextos en que se da. Por eso es importante averiguar las circunstancias en el momento en que se escribieron los escritos. ¿En qué se escribió? Las maneras y costumbres de su época, ¿ya? Las costumbres de la época, por ejemplo, el lavado de los pies. Para nosotros puede resultar algo totalmente normal, o como puede resultar muy extraño el lavado de los pies. Pero el lavado de los pies era un acto de cortesía. Era una forma de amor de aquellos tiempos, ¿cierto? Era un acto indispensable porque ellos caminaban, iban con chalitas, por decirlo así. Entonces llegaban a un lado, recuérdense que aquí estamos hablando de Medio Oriente, por lo tanto, calores de 37 grados de calor, pues, o sea, no era menor. Y llega una persona a su casa, entonces usted le lava los pies refrescándole, colocándose a disposición de esta persona. ¿Se dan cuenta que así toma un sentido distinto? Costumbre de su época. El motivo objeto de que tuvo motivo u objeto que tuvo en vista al escribir. O sea, con qué idea estaba planteando. Muchas de estas ideas se relatan al principio de los libros, en otras no. Pero por ejemplo, no sé, Juan, si no me equivoco, o Lucas. Lucas dice, y escribo todas estas cosas, oh Teófilo, para dejarlas en orden, para que tú puedas comprenderlas. Entonces se dan cuenta que el escrito era para poder enseñarle a otro sobre este escrito de una forma cronológica, ¿ya? Entonces, ahí hay muchos escritos que también nos radican el para qué están escritos, o cuál fue la intención. Tiene el derecho de suponer que ningún autor, en su sano juicio, será a sabiendas inconsecuente consigo mismo, ni tratará de extraviar o de engañar a sus lectores. Por eso es que tenemos que hacer todo este análisis, ¿ya? Más o menos, ¿quedó claro el método recomendado? Y aquí yo encontré, que lo enseñaba acá en la iglesia, esta es una pequeña guía, no me aparece en el texto, pero a nosotros nos sirvió muchísimo. Empiece con oración. Siempre que usted quiera interpretar la Biblia o que vaya a leer la Biblia, empiece con oración. Ahí están los versos bíblicos para acompañar. Lea la Biblia.
estudie, porque en ninguna parte aparece lea las escrituras, que dice escudriñar. Y escudriñar es ir más al fondo, más adentro, es poder adentrarse. Ya es como cuando usted va al mar, la palabra de Dios es un océano, no sirve que usted se moje los pies, tiene que introducirse en ella, tiene que bucear en ella. Estudie entonces, debe llegar a 30 minutos al día. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que nosotros con 30 minutos al día de ejercicio tendríamos un cuerpo saludable. ¿Ya? Imagínese usted, eso ahora llévelo a un contexto espiritual. Usted al día necesita mínimo unos 30 minutos de oración y unos 30 minutos de lectura para tener un cuerpo espiritual saludable. Medite en la Biblia. En Deuteronomio se le enseñaba a los padres enseñarles a los hijos y le decía, y medita, y también a Josué se le dijo, y medita en este libro de día y de noche y te irá bien. Entonces medite en la palabra. Lea lo que otros han escrito acerca de la Biblia, otros libros, y aquí, pero cuidado, todo a la luz de la Biblia, todo a la luz de las Escrituras, porque hay muchos libros, ¿ya? Pero todo a la luz de la palabra. Obedezca la palabra de Dios y participe a otro, o enséñele a otro. Estas son algunas pequeñas recomendaciones. Y esta imagen, no sé si se alcanza a ver, ¿ya? Depende si están en teléfono o en computador, pero a mí por lo menos me ayuda muchísimo cuando tengo que hacer alguna interpretación. ¿Por qué? Al medio sale la parte del intérprete, que es el azulito, ¿ya? Que son las formas de hermenéutica, y aquí si se dan cuenta se divide en tres. El método histórico gramatical nos muestra las dos primeras. Gramatical, tenemos que buscar significados de las palabras aisladas. O sea, si hay una palabra que usted no la entienda, busque su significado, ¿ya? Eso es muy importante. Otra cosa importante es que cuando haga interpretaciones, busquen 2 o 3 versiones de la Biblia. Yo por lo general ocupo la Reina Valera porque es la que ocupamos por lo general, entonces siempre parto con esa. Busco la Dios habla hoy, ¿ya? Que esa me gusta mucho. La NBI muchas veces, y así puedo comparar más o menos el carácter del texto, el significado a grosso modo, no de cada palabra, pero sí puedo interpretar qué es lo que dice el capítulo, ¿ya? Entonces, significado de las palabras, una ayuda interna para explicarla, podemos buscar las figuras, si es que habla de metáfora, si habla de parábolas, si está haciendo una alegoría, distintas formas en cómo se está, y ayudas para interpretar, tanto internas como externas. Interna significa ir a otras partes de la Biblia, como lo tienen las Biblias de estudio, muchas veces tienen referencias, usted vaya a las referencias. Y externas, que significa que poder ir a otros libros a poder buscarlo. Todo esto es solo gramatical. Después viene la parte histórica. En la parte histórica, primero, conocer las características personales o de los personajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando habla de Pablo, nosotros sabemos que Pablo nació en Tarso, que Pablo remendaba, que hacía velas, sabemos que Pablo era un navegante, ¿ya? Sabemos que estudió a los pies de Gamaliel. Entonces todas esas condiciones nos dan ejemplos de esta persona. De Pedro sabemos que era pescador, por lo tanto era un hombre aguerrido, que se levantaba temprano, y así distintas cualidades que nos da el mismo texto bíblico. Circunstancias sociales en las que se dan. ¿Qué pasaba con la política? ¿Qué pasaba con la religión en ese minuto? ¿Qué pasaba con la geografía? ¿Ya? Por ejemplo, cuando dice Pablo iba camino a Damasco. Sí, pero Pablo recorrió 300 kilómetros para llegar a Damasco, pues no fue como ir de aquí a la esquina. Entonces se dan cuenta que esas partes geográficas también son importantes. ¿Ya? Circunstancias peculiares, ¿qué está pasando? ¿A qué oyente se está hablando? A sus oyentes o sus lectores. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba en el monte a la gente, ¿cómo era su mensaje? Era un mensaje de amor, un mensaje cercano, un mensaje que traía el reino de Dios a la tierra. ¿Qué pasaba cuando Jesús le hablaba a los fariseos? Era un mensaje duro, un mensaje cortante. ¿Por qué? Porque ellos conocían las Escrituras. Y les decía, ustedes que colocan más cargas de las que deben llevar, que le decía que miran la viga en el ojo de su hermano, ¿cierto? Entonces, ¿se dan cuenta?
¿Y por qué? Porque hablaba a distintos personajes. No era que su lenguaje cambiara, no era que Jesús cambiaba su forma de ser, sino que era distinto público. ¿Por qué? Porque sabían cosas distintas. ¿Ya? Entonces eso también nos da las circunstancias del autor. Y también ir a ayudas internas, tanto de la Biblia como de otros libros. ¿Ya? Entonces esto a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho a poder y tener en orden las cosas. Hasta aquí, ¿van claros? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya. Y como estamos en sesión de ayuda, ¿cierto? La pregunta número 2 del examen dice, según los métodos de interpretación, defina el método histórico gramático. Facilita, ¿o no? Entonces, la pregunta para ustedes del capítulo 2 es, según los métodos de interpretación, defina el método histórico gramático. Y aquí es donde entran ustedes. Entonces, mi pastora Elizabeth, ¿cómo definiría usted el método histórico gramático? No le escucho a mi pastora, está en silencio. Ahora sí. Ya. Creo yo que lo que usted nos acaba de decir, de ir buscando el contexto de la lectura, por ejemplo, en qué contexto histórico, religioso, social, económico, y todo eso se encontraban en aquella época. Algo así, creo yo. Exacto. ¿O no? Eso muy bien, ahí usted lo está interpretando. Nico, ¿usted qué opina sobre, o qué dice sobre, a ver cómo nos dice la pregunta, según los métodos de interpretación, defina el método histórico gramático? ¿Cómo lo definiría usted? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, agregar a lo que decía mi pastora, y como veíamos en el mapa que mostraba, buscar la historia, buscar el por qué es lo que estaba pasando en ese momento, claro, la parte teológica, juntarla con la gramática, que ahí vendría siendo como los dos el complemento del concepto, yo creo, de la historia, de lo histórico gramático, no sé. Súper. Mi hermana Esther, ¿usted cómo definiría el método histórico gramático? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, se le escucha. Sí. Yo le puse aquí como cortito la palabra a través de la historia. Es decir, ahí buscar todas las ramas para buscar el sentido a lo que significa esa palabra. Como dice, buscar el contexto histórico, ver qué es lo que sucedía, quién gobernaba, buscar como todo lo que lleva o lo que está alrededor de esa palabra que fue en ese momento realizada. Súper bien. Así como simple, creo. Sí, sí, súper bien, súper bien. Los tres son muy acertados. Entonces ahí ya tienen una luma menos para la respuesta de esa respuesta número 2. ¿Ya? Continuamos entonces al último capítulo, ya avanzada la hora también, así que vamos al último capítulo que vamos a alcanzar a ver hoy día. Lección número 3, la hermenéutica en general, ¿ya? En base de todo lo escrito, inteligible, se hallan ciertos principios de pensamiento y de lenguaje, ¿ya? Las palabras de significado y uso definido sirven esta vez, en este propósito, en todos los idiomas. Por consiguiente, si uno entiende los pensamientos escritos de otros, debe conocer el significado y el uso de las palabras, ¿ya? De hecho, hay algunos textos bíblicos, o hay algunos, por ejemplo, que se le infiere a Pablo, de que Pablo, por ejemplo, estudió sobre las costumbres griegas. ¿Por qué? Porque hay algunas frases que nombra Pablo que son como dichos de los griegos. Entonces, se dan cuenta estas cosas así como muy, muy simples, pero que van a dar distintos realces más allá, ¿ya?
El objeto primordial que un autor se propone al escribir es que se le escudriñe diligentemente, porque con frecuencia acontece que a la luz de su propósito principal se entiende más claramente los detalles de su composición. ¿Dónde voy? Junto con el objeto de un libro, debe estudiarse también la forma de estructura, así como de discernirse la relación lógica de sus varias partes, ¿ya? Una comparación amplia de todos los libros relacionados entre sí o de pasajes similares de la escritura es de sumo valor. De ahí que con frecuencia la comparación de un pasaje con otro sea suficiente para aclararlo todo, ¿ya? Entonces la hermenéutica en general. Vamos, aquí nos dice que entonces tenemos que ver la forma también de la estructura, cómo fue escrito, ¿ya? Y discernirse lógicamente más o menos, tratar de siempre llevar a sacar de un libro lo que el autor quería decir. Una vez nosotros estuvimos en una clase con el pastor de Gualañé, con el pastor Julio Meléndez, ¿ya? Y el pastor Julio nos dio una clase y tuvimos que examinar un capítulo, ¿ya? Que era al amado Gallo, ¿ya? Que era en una de las cartas de Juan. Entonces lo leímos y ¿qué nos hizo hacer? Nos hizo leer el texto 3 veces. Después de leer el texto, nos hizo obtener del texto las palabras que más se repitieran. Y las palabras que más se repetían era amor, por ejemplo. Entonces dijo, miren, ¿qué interpretan ustedes? Así dijo, sin nada. Y interpretamos de que era un mensaje de amor. Y después nos hizo buscar las palabras y fuimos colocándolas en orden. Por ejemplo, amor aparecía 11 veces, amado aparecía 2 veces y así, ¿ya? Entonces, al encontrar eso, encontramos también que al encontrarse una palabra más veces, también se subraya una idea principal. Y fuimos obteniendo gramaticalmente todo lo que quería decir esta parte. Y fuimos viendo los personajes. ¿Cuáles eran los personajes principales? ¿A quién se refería? ¿Cuáles eran los principales, los secundarios? ¿Quién más estaba? ¿Cuál era el contexto? Y así lo fuimos analizando. Nos demoramos como 3 horas en un capítulo, ¿ya? Pero fue enclarecedor para nuestra vida. Entonces, muchas veces sabemos que no tenemos todo este tiempo, pero si algún día tiene, dése un tiempo en las nochecitas y empiece a hacerlo. Por último, hágalo en varios días, no solo en uno, ¿ya? Pero vaya analizando de esta manera. La hermenéutica en general, especialmente importante para el exégeta o para el que está estudiando, es de transportarse mentalmente a la época de un escritor antiguo. Por ejemplo, delante nuestra pastora nos hablaba de un texto que leyó hoy día en la mañana. El varón con la espada desenvainada, Josué. ¿Cierto? Sí. ¿Qué fue lo que la conmovió tanto? Lo más probable es que ella se transportó a ese lugar. ¿Cierto? Sí. Se vio ahí frente a este varón con la espada desenvainada. Eso va a llevar otro sentido a la escritura. Y por eso es tan importante transportarse mentalmente a la época del escritor antiguo. Yo, por ejemplo, me hubiese encantado poder haber estado cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. Cuando dijo, no lo echen a ninguno. Y oró. O cuando se para y ora y dice, Padre, yo sé que siempre me oyes. Mire qué convicción, me hubiese encantado escuchar esas palabras de él. O haber escuchado el Padre Nuestro, nuestra oración, relatada por él. ¿Cierto? Entonces, el transportarnos a esos minutos nos va a dar otra mirada, transportarnos mentalmente a la época. Y transportarnos mentalmente a la época nos lleva a un sinfín de cosas. El tiempo, en dónde estaban, por ejemplo, si cuando leemos el Sermón del Monte y nosotros estamos sentados en nuestro sofá, es distinto a que si usted se imagina en un cerro, porque es el monte, ¿cierto? O cuando muchas veces leemos la crucifixión, la corona de espinas. ¿Usted se ha apoyado alguna vez en algún espino? ¿Lo ha tocado? ¿Cierto? Entonces, se da cuenta que llevarnos a este minuto nos lleva otro sentido. Estudiar las circunstancias que le rodeaban al escribir, ¿ya? Por ejemplo, cuando Pablo estaba encarcelado y dijo, tráeme la capa. Las prisiones tienen que ser frías porque él estaba en una prisión en un golfo, por lo tanto, lo más probable es que en las tardes, cuando la marea sube, tuvo que haber llegado brisa. ¿Se dan cuenta que es distinto? Es distinto a cómo nos imaginamos muchas veces. Entonces,
Mirar el mundo desde el punto de vista del escritor. Por eso tenemos que saber en dónde estaba. Cuando David, por ejemplo, desvanece su alma y dice, me han rodeado. Él estaba escondido en una cueva, arrancando del rey Saúl. ¿Se dan cuenta que es distinto? Nos ponemos en esa circunstancia. Imagínese usted perseguido por 10.000 y que el rey de esa nación lo esté persiguiendo a usted nomás. Entonces, nos vamos colocando en los contextos. Estos principios generales son igualmente aplicables a la interpretación de la Biblia, como a todos los demás libros, y con mucha propiedad se les describe. Porque es evidente que la admisión de un falso principio en el método de intérprete es suficiente para viciar todo su proceso exegético. Por eso se nos recomienda hacer primero el método histórico y gramatical, llevarnos al tiempo, porque si nosotros tenemos un falso principio o no tenemos todos los ángulos, no podemos analizar completamente o interpretar un texto a la luz de la palabra, completamente. ¿Ya? No se preparó un lenguaje nuevo para los autores de las escrituras, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Ellos no escribieron en español ni escribieron en inglés, ellos escribieron en el lenguaje que tenían, ¿cierto? Con sus palabras, que eso es lo otro, y por eso hay también tanta diferencia. Por ejemplo, cuando usted lee una carta de Pablo, ¿ya? O de Lucas. Lucas era médico, Pablo era un sacerdote, era un teólogo de aquella época. De hecho, los que estudiaban, el estudio de la palabra en ese tiempo significaba leyes y religión. O sea, cuando lo comparamos eso a una carta de Pedro, es distinto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también va muy similar a el autor. ¿Ya? Porque el autor no fue un curso para escribir un libro, fue interpretación de Dios, fue el Espíritu Santo que lo guió, pero lo guía igual que a nosotros. Cuando alguno de ustedes le ha tocado predicar, ¿se siente que usted salió de Harvard para predicar? No, seguimos siendo nosotros, ¿cierto? Lo mismo le pasó a estos escritores. Ellos fueron usados por Dios, pero fueron usados con su lenguaje, con su forma, con su dialecto, ¿ya? Eso que nunca se nos olvide, ¿ya? Ellos se conformaron al lenguaje corriente del país de la época. De otra manera, sus composiciones hubiesen sido ininteligibles para nosotros, pero gracias a esa simpleza del Evangelio, porque fue revelado a nosotros, a los pequeñitos. Por eso es tan rico el Evangelio. El revestimiento o arreglo de las ideas en las mentes de los escritores bíblicos se originó en el carácter de las épocas también, en ese país, en ese lugar, en la educación en que cada uno tocó actuar. ¿Ya? Por ejemplo, el rey David. ¿Por qué para él fue tan importante el olor de la majada? Porque había sido pastor, ¿cierto? Entonces eso le recordaba a lo mejor todas esas veces que durmió en medio del rebaño. Por eso es tan importante. Por ejemplo, en mi caso, yo que viví en el sur y en Osorno y que me mandaban a guardar los animales, cuando viene ese olor yo me acuerdo inmediatamente de mi casa allá en el sur. Y me vuelvo a recordar de cuando tenía que ir a buscar agua, de cuando picaba leña y de tantas cosas. Entonces se dan cuenta que eso nos trae. Y a lo mejor a ustedes también, a lo mejor hay alguna comida, algún olor, algún perfume que se recuerdan a su niñez o a otro tiempo. Entonces, todos estos arreglos, estos caracteres de la época, del país, del lugar, de la educación, son muy importantes. Modismos peculiares de expresión. No es necesario conocer aquellas instituciones o influencias por las cuales se formaron o fueron afectados las personas. Por ejemplo, Pablo, que sabemos que fue estudioso, Pedro, de que fue pescador, y así, ¿ya? Es necesario que prestemos atención a las definiciones y construcciones de un autor que da sus propios términos, y jamás pensar que intenta contradecirse o confundir a sus lectores. O sea, si encontramos alguna contradicción, es porque hay un cambio, quiere dar otra idea, no necesariamente que él se está haciendo una controversión en lo que está diciendo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, era el verso que yo les comunicaba adelante, de que, por ejemplo, y dice, y yo he venido a traer enemistad entre padres e hijos y todo eso, pero
¿Es por qué? Porque Él está dando un sentido de que cuando nosotros llegamos al Señor, Él debe ser nuestro todo. Él debe ser nuestro amor, Él debe ser nuestro primero. Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? También debe estudiarse el texto, así como la conexión de ideas, a fin de entender el asunto en general, el plan y el propósito del escritor. Un principio fundamental de la exposición histórica gramatical es que las palabras o sentencias no pueden tener más de un solo significado en una misma conexión. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice, tómese el relato de Daniel y sus 3 compañeros. Tal como aparece en el primer capítulo del libro de Daniel, el niño más sencillo entiende fácilmente el significado, que era de que Dios los había beneficiado, los había bendecido a ellos por no haberse contaminado con la comida, ¿cierto? En realidad no es por eso, no es por no contaminarse con la comida, sino que por guardarse para Dios, ¿cierto? Porque, por ejemplo, un niño, usted hoy día, él a lo mejor, ¿qué le va a decir? No, ya no vamos a ir nunca más al McDonald's para que estés consagrado para Dios. ¿Ustedes creen que eso viene a nuestro tiempo? No, pero sí, por ejemplo, decirle nos vamos a consagrar para Dios. Ese tiene un sentido, porque ese es el sentido. No es que dejaron de comer algo rico, sino que el sentido es que ellos se quisieron consagrar para Dios. ¿Se dan cuenta? Que tenemos que encontrar el sentido de lo que trata de revelarnos la palabra. No es el dejar de comer, es el guardarse para Dios. Otro ejemplo es el de Josué, 5:13 y 6:5. Por eso me acordaba de la pastora, porque justo yo lo había estado estudiando para la clase. Se nos dice que apareció a Josué un hombre con la espada en la mano, anunciándose como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Donde Jehová apareció abiertamente a Josué, y que las ocurrencias que se refieren fueron todos actos externos y reales, más bien que visiones y sueños. Porque hay una parte, ¿se acuerdan que vimos las formas gramaticales o las formas de hacer hermenéutica? Y había uno que era el naturalista o el pietista. Ellos dicen de que esto fue un sueño de Josué, de que no fue real, ¿ya? Pero al hacer la exégesis del libro nos damos cuenta de que aparecen muchas más otras cosas, por lo tanto este relato es real. Por eso es tan importante hacer este tipo de hermenéutica, ¿ya? El relato tan sencillo como triste de la ofrenda de la hija de Jefté. Ahí cuando este hombre vuelve, este juez vuelve y dice que él ofrecerá al Señor aquel primero que salga a su encuentro. Y sale su hija, una doncella, ¿ya? Entonces aquí y muestra ese triste relato también. Los relatos de la resurrección de Jesús no admiten una explicación racional, fuera del simple sentido histórico y gramatical. Por esto que tenemos que también tener es complejo, porque estamos tratando de dilucidar a un Dios soberano, autor de todo. Entonces es súper complejo porque, por ejemplo, si queremos dejarlo todo racional, nos vamos a quedar muy cortos en leer las palabras de Dios. Porque, por ejemplo, ¿cómo vamos a entender de que resucitó al tercer día? ¿Es racional eso? No, ¿cierto? No es racional. Pero el texto bíblico y variadas encuentros de los textos bíblicos, los distintos evangelios nos denotan de que esto es real, de que es cierto, de que es vívido, ¿ya? El sentido histórico y gramatical se desarrolla además por el estudio tanto del contexto como del objeto de la obra del autor, ¿ya? ¿Se entiende ahí? El contexto, o sea, todo lo que está escribiendo en el libro, y el objeto, o sea, lo que nosotros estamos leyendo en esa parte. La palabra contexto, y esto es muy importante, del latín significa junto. Con significa junto, y textus quiere decir tejido. Entonces, cuando hablamos del contexto, es el tejido de toda la palabra. Denota algo que es el tejido junto, ¿ya? El entretejido. Por eso nosotros necesitamos el entretejido, necesitamos el todo. ¿Y eso cómo lo obtenemos? Del contexto. ¿Cómo obtenemos el contexto? Leyendo al autor completo. Si usted, o por lo menos los capítulos que están ahí a la vista. Se entiende por ella la conexión del pensamiento que se supone debe existir en cada uno de los pasajes o periodos que sumados forman el conjunto del documento. El plan de una obra es el arreglo de sus varias partes, es decir,
en el orden de pensamiento del escritor que sigue en cada uno de este contexto. Por consiguiente, el contexto, el objeto y el plan escrito deben estudiarse juntos. El contexto, todo el libro, ¿ya? El objeto, el capítulo que estamos leyendo, ¿ya? Y el plan, o lo que nosotros estamos extrayendo de aquí. Todo eso debemos estudiarlo y analizarlo juntos. Por eso es que es tan complejo hacer hermenéutica, porque nos denota mucho tiempo, ¿ya? De estudiarse juntos y quizás en orden lógico. El objeto debiera ser lo primero a determinarse. Aquí se realiza un estudio en el libro de hermenéutica aparece un estudio de Génesis, de Éxodo, de Isaías, de Romanos, de Gálatas, etc. Yo los invito a que los estudien porque yo los podría haber estudiado hoy día con ustedes, pero no aparecen en las preguntas de la prueba, ¿ya? Entonces se los dejo como lectura, pero no es requerido especialmente para la prueba solamente. Por eso que me los voy a obviar para que ustedes los puedan leer. Aparece más o menos de la página 24 en adelante, ¿ya? Sí extraje de ahí estas ideas principales. De lo que precede resultará obvio que la conexión de pensamiento de un pasaje dado puede depender de una variedad de consideraciones. ¿Qué significa esto? Que la conexión ya puede tener variedades de consideraciones. O sea, un pasaje se puede conectar con muchos otros en el mismo sentido, ¿ya? Puede ser una conexión histórica, puede ser una dogmática, ¿ya? Y en historia puede ser en los hechos o acontecimientos registrados estén conectados cronológicamente. Por ejemplo, cuando aparecen las cronologías de Jesús. Muchos dicen, ¿y para qué aparece eso? Es importante porque de ahí se encuentra el linaje del Mesías. ¿Y por qué es importante el linaje del Mesías? Porque responde a muchas profecías, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, un hecho histórico. Dogmático es la que un discurso doctrinal esté relacionado con algún hecho o una circunstancia histórico. Por ejemplo, una profecía, ya que haya sido cumplida. Puede ser una conexión lógica, en la que los pensamientos o argumentos se presenten en orden lógico, ¿ya? O puede ser psicológica porque depende de alguna asociación de ideas. Y adicionalmente aparecen también textos aislados, que no los encontramos que era esto que como que quebraban el esquema. Como también sobre los que no, los aislados, que a veces arrojan mucha luz en comparación con otros pasajes paralelos. Cuando encontramos estos textos como que rompen el esquema del escritor, como que no van en el mismo sentido, ¿ya? Por ejemplo, el de Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y de ahí le dice, sobre ti fundaré la iglesia. Sobre esta roca fundaré la iglesia. Entonces ahí muchos lo toman como que, Pedro es el principal y de ahí en adelante se forma la iglesia, ¿ya? Pero cuando empezamos a analizarlo, encontramos de que Jesús al principio hace una revelación que dice, no te lo reveló carne ni sangre, por lo tanto, está diciendo que lo que Pedro en ese minuto tenía era el Espíritu Santo revelándose. ¿Y sobre qué él iba a plantar la iglesia? Sobre esta confirmación de que él era el Cristo, basada en el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, pero todo eso es un largo análisis que también el libro se los da a ustedes si que lo quieren estudiar ahí en profundidad, también lo entrega, ¿ya? Y aparecen ahí como 2 hojas más o menos referentes a ese estudio y lo analiza parte a parte para que no se pierdan esa parte, ¿ya? Y un pasaje característico de las más ardientes declaraciones de nuestro Señor coloca su significado en una luz clarísima cuando dice en el versículo 34, no penséis que he venido a la tierra a traer paz, no he venido a traer paz, sino guerra. Qué contradictorio, ¿cierto? Pero se refiere a esta guerra, y no una guerra en espada, sino una guerra en amor, en que Él coloca sus principios de amor por sobre todo lo que existe. Y para poder cerrar tranquilamente, vamos a leer la pregunta número 3, que dice así, la voy a colocar aquí para que ustedes también la puedan ver. ¿Cómo dice la pregunta? Aquí. Pregunta número 3. Explique cómo entiende lo siguiente. Especialmente importante para el exégeta es el transportarse mentalmente a la época del escritor antiguo.
estudiar las circunstancias que lo rodeaban al escribir, y entonces mirar al mundo desde el punto de vista desde el escritor. Esa es la pregunta de todo este libro, todo este capítulo 3. Entonces, al mirar eso, explique cómo entiende usted lo siguiente. Es especialmente importante para el exégeta transportarse mentalmente a la época, ir a la época, estudiar las circunstancias y mirar desde ese punto de vista lo que nos rodea. Ahora, con lo que hemos visto, hermana Esther, ¿cómo explicaría usted o cómo entiende esto de ponernos, de transportarnos a la época, estudiar las circunstancias, etcétera? Creo que hace referencia a, como decía, irnos al contexto histórico, porque no podemos estudiar la Biblia parcelada, es decir, eran hechos que fueron escritos, pero había mucha historia y cosas que también que no se pueden separar. Y eso se nos hace difícil, porque muchas veces estudiamos solamente la palabra del Señor y lo que dice la Biblia y según lo que nosotros entendemos, pero fuera de eso hay un contexto histórico que provoca ciertas situaciones que están desarrolladas en la Biblia. Súper No bien. sé si... ¿Sí? ¿Sí? Mi pastora Elizabeth, ¿usted cómo entiende usted esto de transportarnos mentalmente a la época, de estudiar las circunstancias? Yo creo que es importante el transportarse a la época para poder comprender un poco más el mensaje que se quiere entregar o que quiso entregar el escritor. Por ejemplo, si nos vamos para seguir el mismo ejemplo que usted dio de Josué, Josué estaba comenzando recién él a tomar el mando de Moisés, digamos, ¿no es cierto? Porque Moisés había fallecido hace poco y Dios le había puesto en ese lugar. Entonces, para él, si yo no hubiera leído el libro de Moisés, por ejemplo, la historia de Moisés, no hubiera sabido ciertas cosas que ahora le ocurren a Josué y que son importantes para él. Porque así como Dios le dice textualmente, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y le comienza a hacer pasar cosas muy similares a las que pasó Moisés. Exacto. Entonces yo creo que es importante para nosotros los predicadores el conocer ese contexto, el ir a la historia, como ustedes decían delante, no solamente leer el capítulo, sino que leer los capítulos anteriores, los capítulos que siguen, a lo mejor buscar las referencias también, buscar en otros libros, buscar en otras versiones de la Biblia, para poder entender mejor el contexto de lo que estamos leyendo. Creo que es importante el transportarse a esa época porque nos ayuda también a analizar la palabra y transportarla a nuestra época, que es totalmente diferente nuestra época en la que estamos viviendo, pero sin embargo el mensaje es el mismo mensaje. Entonces a eso nosotros tenemos que llegar, a eso, a pesar de que todo es distinto, todo el contexto es distinto, pero a través de lo divino se llega a comprender la palabra de Dios y se puede entregar ese mismo contexto antiguo, lo mismo que pasó en esa época, se puede entregar ese mensaje y es de gran bendición para los que lo reciben o para nosotros mismos que si lo estamos escuchando. Exacto, es que ahí esa es la clave principal, de poder extraer del texto bíblico ese punto de vista del predicador o del escritor de ese tiempo. ¿Por qué? Porque al extraer eso podemos
aplicarlo al contexto actual que estamos viviendo, porque efectivamente, por ejemplo, el caso de Josué. Al transportarnos a la época, primero que todo Josué ya estaba en tierra, ¿cierto? Donde Sí, estaba de Canaán. de Canaán, ¿cierto? Ya estaba ahí, parado. Se encontró con un edificio gigantesco, donde pasaban 2 carros, dice, un carro para allá y un carro para acá, por arriba de las murallas. Entonces, cuando se encuentra con ese contexto, es ilógico ver lo que ocurre después, que por ejemplo se dan vuelta y gritan, ¿cierto? Se dan vuelta durante una vuelta cada día y el 7º día dan 7 vueltas, ¿cierto? 7 vueltas. Y es ilógico nosotros pensarlo racionalmente, ¿por qué este hombre hace eso? Y para que haya ocurrido eso, ocurre esto del varón con la espada desenvainada, ¿cierto? Entonces vamos comprendiendo muchas cosas. Y así también pasa en nuestra vida. Muchas veces cuando se tiene un mensaje potente, ¿a qué me refiero? Un hecho potente en la vida de una persona, tienen que ocurrir también circunstancias fuertes en la vida de esa persona, para que pueda desarrollar esto que el Señor quiere en su vida, para forjar ese carácter firme. Muchas veces pasamos por cosas que no entendemos por qué, pero el Señor está forjando un carácter firme en nuestras vidas. Y lo mismo pasa aquí con Josué, ¿cierto? Si no hubiese aparecido a lo mejor este varón con la espada desenvainada, si no se lo hubiese dicho anteriormente, así como estuve con Moisés, estaré contigo, y ocurre esto, a lo mejor él no hubiese obedecido. Y no hubiese sido el hombre que después logró derribar esos 33 reinos, porque fueron 33 reinos desde que él entró a esa tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero todo eso lo podemos analizar al comprender todo el capítulo, ¿cierto? Al mirar el objeto, al transportarnos mentalmente a ese tiempo, estudiar las circunstancias que rodeaban a Josué, que no era fácil vivir para Josué. Imagínense un líder nuevo, medianamente joven, que se suponía que tenía alrededor de 40 años, ¿cierto? Medianamente joven, con a la espalda haber tenido a Moisés, el hombre que Dios utilizó para sacarlos de Egipto. ¿Se dan cuenta? No es fácil ponerse en los zapatos de aquel que fue Moisés. Entonces para eso el Señor le ayuda con todas estas cosas. Pero todo eso a nosotros, ¿qué nos da? Este estudio hermenéutico de la Biblia. Entonces, súper bien, espero que haya sido claro para todos, que se haya comprendido. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ya, entonces vamos a dejar de grabar. ¿Sí? ¿Mi hermana Esther iba a hablar? Mi hermano Andrés, Dígame, mi pastora. ¿tiene algún significado por qué se llama método pietista? Esa palabra me quedó dando vuelta.